Dentro de alternativas en el control de la miopía, quiero dar un agradecimiento muy especial a mi querido amigo Patrick Caroline, que me ha facilitado algunas de las diapositivas que vamos a usar en esta presentación, y siempre estoy en contacto permanente con él para todos los trabajos que presentamos. No tengo interés comercial en los productos que se van a mencionar en esta presentación. El control de la miopía en niños, si lo manejamos como año 2020, pues es muy importante, porque si nosotros no hacemos un adecuado manejo con la corrección que vamos a prescribir, pues podemos estar induciendo que esa miopía en los niños se aumente, y sobre todo el mayor problema que se tiene cuando no se hace control de miopía adecuado es un incremento en la longitud axial. Ese incremento en la longitud axial hace que se desarrolle muchísima más miopía, y cuando ese incremento en la longitud axial comienza en edad muy temprana, en la niñez o en los inicios de la adolescencia, al llegar a la edad adulta van a ser pacientes que van a tener una miopía excesivamente alta, con todos los riesgos que la miopía alta trae para el ojo, como son los daños específicos en la retina, y un manejo pues todavía más complicado, porque se producen alteraciones severas en la retina que no van a permitir para ese paciente un buen desempeño visual. Tenemos que hacer algo para controlar el incremento de miopía en los niños. Hoy se habla mucho del tema, hay mucha gente que está muy interesada en esto, pero hay una preocupación muy grande en todos los adaptadores y contactólogos en el mundo por esto, porque cada vez encontramos que desde muy temprana edad todos los niños son usuarios de correcciones de miopía, ya sea con anteojos y algunos con lentes de contacto, y cada vez tenemos más casos de incremento. En el control de la miopía o manejo de la miopía, pues vamos a considerar dos factores muy importantes. Uno es el factor genético, todo el tema de la herencia, que está pues ligado al desarrollo de miopía en los pacientes, y también un factor que ha traído una consecuencia muy grande, que es el factor ambiental, por el cambio en el estilo de vida y en la forma de fijar los objetos. En el pasado, el desarrollo de la visión se hacía en visión lejana, por el factor de que los niños y los adolescentes pasaban largo tiempo por fuera de su casa, por fuera de los sitios de estudio o de lectura, y hoy en día hay un factor ambiental que ha como inducido un crecimiento de miopía, que es el trabajo en visión de cerca desde temprana edad, con el uso de la tecnología, especialmente con los celulares que se enfocan a una distancia muy cercana, fácilmente 10, 15 centímetros de distancia de lectura, las tabletas y los computadores. Eso ha hecho un cambio interesante en el manejo de la miopía, y es un factor que desencadena pues un problema. Por siglos los científicos han preguntado de dónde viene la miopía. Pues obviamente está la parte genética, está la parte de raza, está la herencia familiar, y hay un factor muy importante. Dependiendo, si ambos padres son miopes, pues las posibilidades de que el hijo salga miope son altísimas, aproximadamente más de un 70% de posibilidades. Si solamente es uno, pues las posibilidades se reducen, y si ninguno de los dos es miope, pues obviamente hablamos que las posibilidades de miopía en ese niño son menores de un 10%. Esto es lo que me interesa a mí hacer énfasis mucho hoy, y es el medio ambiente. Es una influencia grandísima en el desarrollo de miopía hoy en día. Y esto es moldeado por la experiencia que van teniendo los niños en visión de cerca, y en tener tendencia a fijar en menos tiempo en visión lejana, para desarrollar de una mejor manera su capacidad visual. La miopía es un resultado de una
compleja interacción entre ambas condiciones, la parte del medio ambiente y la parte de herencia o parte genética. El factor hereditario, si ambos padres son miopes, las posibilidades de que el hijo sea miope en porcentaje está de un 30 a un 40% o inclusive más, un 50%. Si solamente un padre es miope, las posibilidades de que el hijo sea miope son de un 20 a un 25%. Y si ambos padres son emétropes, no tienen defecto miópico, las posibilidades de que el hijo sea miope son menores a un 10%. Estos fueron estudios que hicieron Aston en 1985 y Muti en 1995 para más o menos determinar este factor hereditario. El factor ambiental. El trabajo en visión cercana a temprana edad está generando la producción de miopía importante en los niños y en los adolescentes por el cambio de costumbre en la visión de cerca y el dejar de ver en visión de lejos. Entonces, esa prevalencia de miopía tiene una consecuencia grande por factores ambientales y por factores genéticos. Nosotros vemos, miren por ejemplo en esta fotografía, cómo vemos que varios de estos niños asiáticos, chinos, están usando correcciones negativas muy altas y son edades no son tan mayores, son adolescentes o están comenzando la adolescencia. Alta incidencia en Asia. ¿Por qué aparece tanta miopía en los asiáticos? Una de las razones es que sostienen tareas en visión de cerca desde edad muy temprana. Pasan largas horas en el colegio y en trabajo en casa haciendo tareas. Y el aprendizaje de idiomas como el chino y el japonés requieren un esfuerzo grande porque como se dibujan por medio de figuras, trabajan demasiado cerca y eso parece ser que ha inducido mucho el tema de incrementar la miopía en los niños y en los adolescentes. Aquí hay un estudio que se hizo de prevalencia de miopía y alta miopía en 5.060 estudiantes en la Universidad de China en Shanghái. El promedio equivalente esférico en la refracción de estos pacientes examinados fue de menos 412. El 95.5% de estos 5.060 estudiantes fueron miopes y solamente 3.3% fueron emétropes. Y de esta población, el 19.5% presentaron alta miopía, o sea, miopías mayores a menos 6 dioptrías. Entonces aquí vemos una comprobación importante del incremento de miopía tan alto en esta población joven. En los Estados Unidos hicieron un estudio en 1971-1972 y determinaron que más o menos el 25% de pacientes, de personas era con miopía. Y hicieron el mismo estudio en 1999 al 2004 y encontraron un porcentaje de miopía del 41,6%. Es decir, en 30 años se incrementó 62% en la miopía. Esto ha sido publicado en los archivos de oftalmología, este estudio, y vemos que hay un cambio importantísimo en lo que está pasando. Volviendo a este estudio de prevalencia de miopía en Estados Unidos entre el 71, 72 y 99 y 2004, vemos la diferencia por razas. Los caucásicos en el 1971 presentaron miopía un 26.3% y en el 2001 un 43%. Y los afroamericanos de un 13% en el 71 pasaron en el 2001 a ser un 33.5%. Entonces vemos que hay influencia de todas las edades, géneros, etnicidades y muestran un incremento importante de la miopía. Podemos concluir que la prevalencia de miopía es incremento rápido de cambios genéticos reflejos.
algo en el ambiente afecta a los patrones de miopía también, que hacen que se produzca un mayor desarrollo en estos casos. Esto es un estudio que hizo el doctor Brian Holden, que ha hecho grandes aportes, hizo grandes aportes a la contactología y a la optometría. Desafortunadamente el doctor Brian Holden falleció hace 2 años, ya no nos acompaña, pero los que tuvimos la oportunidad de tener amistad con él y estar cerca de él en algunos eventos y congresos, pues aprendimos el manejo de muchas cosas. Este estudio de prevalencia global de la miopía y alta miopía hacia el año 2050 considera que la mitad de la población va a ser miope para el año 2050. Y dentro de este ejemplo vemos aquí como hay una curva ascendente en la miopía, digamos, no tan altas, normales, pero en las miopías, altas miopías también hay un incremento importante y la curva nos va mostrando que se va subiendo. Entonces esto es como el estudio que todos los que estamos interesados en hacer manejo de miopía, pues lo tenemos en cuenta. En el Brian Holden también desarrollaron un sistema que ustedes lo pueden conseguir por internet y es una tabla que nos hace el cálculo de cuánta miopía puede tener el niño o el adolescente si no se corrige. Y nos va mostrando cómo gradualmente con la edad el incremento de miopía es muy severo. Valdría la pena que tuvieran esa tabla de cálculo porque se la pueden enseñar a los pacientes, sobre todo a los padres de los niños que a veces no ponen mucha atención cuando nosotros les indicamos la necesidad de que se corrijan adecuadamente. Piensan que a veces el optómetra o el contactólogo no les está diciendo las razones verdaderas de lo que está pasando. Con esa tabla se les puede enseñar a ellos y mostrar esa posibilidad. Aquí vemos en el estudio de los casos el número de miopes que podemos tener por edades en esta tabla que desarrolló el doctor Brian Holden. Entonces vemos un ejemplo, por ejemplo, de 10 a 14 años. El número de miopes que podemos tener en el año 2000. Aquí tenemos la escala negra, es el número de miopes y la cantidad de miopes que puede haber en el 2050 en esa primera años de vida. Pero si miramos más adelante ya en un adulto, miren la relación tan severa que se tiene desde los que están en el 2000 a los que pueden estar en el 2050. Entonces casi que aquí mira hay un incremento del doble de personas que van a ser miopes para el año 2050, haciendo un estudio comparativo entre el 2000 y el 2050. Esto nos llama a nosotros la atención porque los incrementos entonces son bastante severos. El trabajo de cerca y la miopía. El posible papel del trabajo de cerca en la génesis de miopía ha sido extensamente explorado, con inconclusos y conflictivos resultados. Hay varios investigadores que se han dedicado a trabajar muy seriamente este detalle y dentro de ellos hay personas como el doctor R. Smith, que es el decano de optometría de la Universidad de Houston, gran persona también, muy especial, investigador, nos ha visitado acá en Colombia en unas 2 o 3 ocasiones. Él hizo un estudio en Houston con monos, con micos, para demostrar dónde está la señal de crecimiento del ojo, qué es lo que influye como respuesta para que el sistema visual de la señal de que el ojo tiene que crecer para compensar la miopía. Y él nos demuestra entonces que es la fóvea la que controla el crecimiento axial del ojo. Pues las conclusiones del doctor Smith, pues no es la fobia la que controla el crecimiento axial del ojo. Cuando tenemos un paciente miope, aquí vemos corregido con un lente negativo, pues teóricamente los rayos de luz llegan a la fobia, hacen enfoque y la persona ve bien. Lo que desconocemos es qué es lo que está pasando en la periferia, qué es lo que sucede en la periferia retinal con esos rayos de luz que también van a llegar a la periferia retinal. Y aquí es donde él nos describió algo que hay que manejar muy bien y es lo que se conoce como el desenfoque periférico,
que nos produce la miopía. Y cuando se produce un desenfoque periférico y el ojo tiende a crecer un poco más por tener periferia miópica, es donde comenzamos a tener el problema de un mayor crecimiento en la longitud axial por ese desenfoque que se nos va a producir acá en la periferia. Dentro de las conclusiones que hizo el doctor Smith es que el funcionamiento de la fobia no es esencial para el desarrollo normal de la longitud axial. O sea, no es la fobia la que determina el crecimiento axial del ojo. La fobia está intacta, no es esencial para el crecimiento axial normal. Él hizo varias pruebas y estudios y ¿qué encontró? Una periferia intacta es esencial para un desarrollo axial normal. Entonces, si los rayos de luz llegan también y enfocan en la retina periférica, cuando usted hace una corrección negativa a un paciente, ya sea con anteojos o con lentes de contacto, no tiene por qué haber un incremento en la longitud axial del ojo. Pero si usted utiliza un sistema de corrección en los cuales no controle esos rayos que llegan a la periferia, va a tener un incremento en la longitud axial y usted lo que va a hacer, si no hace una buena corrección, es inducir mayor miopía en ese paciente. Entonces él hizo un estudio de privación de zonas de la retina, haciendo una oclusión en los micos, en los monos temporal, para ver qué pasaba sin que se estimulara entonces esta zona. Y al hacer el estudio encontró que se produjo un cambio interesante en un crecimiento axial en la retina, pero por sectores. Aquí permaneció en su sitio normal de longitud axial, digámoslo así, pero aquí tuvimos un incremento en la longitud axial en esta parte de la retina. Entonces, los receptores de la retina periférica toman información visual y dan una señal de crecimiento al ojo o dan una señal de no crecer. Es en un modo, digámoslo así, selectivo si el enfoque se produce en el sitio adecuado. Segunda conclusión importante, la visión depende de mecanismos que regulan el crecimiento regulado del ojo. Son localizados en el mismo ojo. Y aquí encontramos el tema que nos produce el problema. Si usted hace una corrección normal con un lente negativo corriente, corrige al paciente muy bien en la retina, pero se produce un desenfoque aquí en la periferia. Aquí tenemos ese desenfoque, a verlo, mírenlo. Entonces aquí hay un rayo que llega detrás de la retina. Entonces, ¿qué hace la retina? El cerebro envía una señal, oiga, enfoque por favor en este sitio. Entonces es muy obediente el ojo y la respuesta es que se incrementa esta longitud axial para también poder enfocar en este sitio. Eso nos explica entonces el tema del desenfoque óptico o desenfoque periférico, que es el que hace que se produzca un incremento de la miopía. ¿Qué es lo importante cuando usted haga una corrección en un paciente? Que los rayos de luz en su paciente lleguen a la fobia y lleguen también acá a la retina sin que se produzca este desenfoque periférico. Es decir, como vemos en esta diapositiva de abajo, que los rayos de luz se enfoquen bien en su sitio acá en la retina y que los rayos de luz también enfoquen acá en la periferia retinal. Si aprendemos a manejar este sistema y lo entendemos, cuando hagamos los sistemas de corrección que vamos a ver más adelante, vamos a entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo. Niños que pasan más tiempo afuera tienen menos riesgo de ser miopes. ¿Por qué? Porque desarrollan más su visión de lejos. No están trabajando tanto en visión de cerca. No están haciendo esfuerzo acomodativo. Y eso hace que de pronto no sean tan miopes cuando sean adultos. El mecanismo, ¿cuál es? Menos demanda acomodativa en ambientes de visión lejana o externos. Hay un detalle interesante. Como hay más luz afuera, en el ambiente, luz brillante, se produce una contracción de la pupila y todos sabemos que cuando tenemos una pupila más pequeña se incrementa la profundidad de foco. Los aficionados a la fotografía entienden muy bien lo que es esta profundidad de foco. Cuando yo le pongo a mi cámara un diafragma pequeñito,
logro una mayor nitidez en las fotos que tomo, porque mejoro la profundidad de foco. Hay otro detalle importante, la luz del sol, la luz solar. La exposición directa a la luz puede relajar los transmisores retinales como la dopamina y la vitamina B, D, que puede ayudar a inhibir el crecimiento del ojo. Entonces también hay un factor ahí importante en este tema. ¿Cómo es la óptica entonces en el control y en el manejo de la miopía? Pues los sistemas que vayamos a utilizar de corrección para nuestros pacientes deben considerar lo siguiente. Opciones. Una opción muy usada y que a mí me encanta, y hemos hablado de esto, ya vimos un eh, webinar, un curso sobre ortoqueratología. La ortoqueratología es maravillosa para hacer control de miopía y vamos a ver más adelante por qué la ortoqueratología sí permite que se controle ese desenfoque periférico. Si usted hace una buena ortoqueratología, la respuesta en la topografía que usted va a tener es más o menos esta. Usted logra un aplanamiento en la parte central de la córnea cambiando el radio de curvatura corneal. Pero ¿cuál es la ventaja de la ortoqueratología? Que los cambios que usted hace sobre la superficie corneal son solamente a nivel del epitelio corneal. Las células epiteliales se reacomodan, no se alteran. Ahora, si el paciente deja de utilizar su lente ortoqueratológico, pues la córnea vuelve a su curvatura normal y el ojo del paciente volverá a ser miope. Se están desarrollando también sistemas de corrección para control de miopía y en esto están trabajando mucho multinacionales como Zeiss, como Exilor, desarrollando anteojos correctivos bifocales y multifocales que también nos hacen este mismo efecto de corrección de la miopía. Entonces las alternativas en el control de la miopía son varias. Uno, lentes de anteojos bifocales para relajar la acomodación. Algunos autores consideran que una hipocorrección de 0,75 dioptrías produce también relajación de la acomodación y puede ser favorable. Los lentes de contactos rígidos mejorando la imagen retinal. También están las posibilidades de hacer un manejo farmacológico por medio de la atropina. Y lo que estamos induciendo ahora a ser utilizado mucho para el control de miopía son los lentes blandos multifocales con diseños especiales y la ortoqueratología que nos maneja muy bien ese error refractivo periférico, no permitiendo que se nos produzca un incremento en la longitud axial de los pacientes. Entonces yo me quiero enfocar un poco más en la presentación de hoy en estos dos temas de los lentes multifocales y la ortoqueratología y las razones por las cuales funcionan tan bien. Aquí tenemos un estudio en el año 2010 sobre 135 pacientes miopes chino-canadienses con miopía progresiva tratados con anteojos por 2 años. En visión simple, aquí tenemos menos 1,55 dioptrías. Esos mismos pacientes con esa cantidad de miopía manejados con un bifocal ejecutivo con adición 1,50 desarrollaron una miopía de 0,96 nada más y otros utilizando un diseño todavía más especial desarrollaron solamente 0,70 de miopía. Miren acá comparativamente el ejemplo. Aquí tenemos la corrección normal. ¿Qué pasa? Ahí el desenfoque periférico. Con el bifocal, ¿qué pasa? Aquí llegan a la fobia el foco central y aquí en la periferia también llega por la influencia de ese bifocal especial de corrección. Entonces ayuda a que no haya un crecimiento importante para el ojo de ese paciente. Hablemos un poquito de la intervención farmacológica y la atropina. Inicialmente se manejaba la atropina al 1%, sin conocer los efectos a largo término. La cicloplegia permanente, la midriasis permanente, la fotofobia en los pacientes, la visión borrosa de cerca. Entonces
disminuye el desempeño de visión de cerca. También la influencia de mayor absorción ultravioleta en el ojo al tener una pupila tan dilatada, posible daño macular por tanta incidencia de luz ultravioleta, en algunos pacientes conjuntivitis folicular y toxicidad sistémica. Y al mirar muchas veces se produce una reacción alérgica en la córnea, como vemos acá en esta fotografía con fluoresceína, y la respuesta que se puede producir en la conjuntiva, haciendo una conjuntivitis folicular importante. Entonces se comenzaron a hacer estudios y viene un estudio muy conocido del mundo que es el ATOM 2 estudio hecho por Chia y colaboradores y publicado en el 2011 en la revista de oftalmología, con una dosis al 0.01% fue usada en baja miopía, a una rata similar que al 1%, con despreciable efecto en la acomodación y tamaño pupilar. Aquí no hubo problemas de conjuntivitis alérgica o dermatitis porque se disminuyó la concentración. Esta es una fórmula costosa, sin preservantes, pero esta es una fórmula magistral. Entonces hay que hacerla preparar. Afortunadamente acá en Colombia, en Bogotá ya la están preparando y en Medellín también, en la clínica de oftalmología de Antioquia Clofán, ellos tienen la posibilidad de hacer esa fórmula magistral si están interesados en manejar esta forma de corrección. En el estudio ATOM 2, aquí se vio una comparación con la atropina al 1% y los cambios de reducción de la miopía. Obviamente al 1% la reducción de miopía alcanzó un 77%. Al 0.01% la reducción llegó a más o menos a un 59, a un 60%. Pero obviamente esta con menos concentración pues es la más indicada porque nos produce menos problema y menos daños a la superficie anterior del ojo. Si tenemos un niño de 9 años con -4 tratado exitosamente con ortoqueratología, como lo vemos aquí, su miopía tiene un incremento de 0,50 cada 6 meses. O sea, hay un control, no hay un incremento tan severo de la miopía en este paciente. Se puede hacer una terapia alternativa o combinada entre ortoqueratología y atropina al 0.1%, al 0.01%, con terapia en orto-K, en este paciente con progresión de miopía. Entonces, usted está trabajando dos sistemas en un solo paciente. Volviendo al tema de control de miopía, entonces tenemos los lentes bifocales, la hipocorrección, la intervención farmacológica, y hablemos un poquito de los lentes multifocales y de la ortoqueratología. Tratamiento óptico para el control de la miopía. ¿Qué podemos esperar? Uno, la ortoqueratología, y multifocal, blando, lentes de contacto especial, un diseño especial que ya está comenzando a ser disponible. Posiblemente acá en Colombia para el próximo año vamos a tener por parte de la casa Cooper Vision un diseño especial para tratamiento y manejo de la miopía. Vamos a explicar esto. Regla 1 en la ortoqueratología. La distancia de la zona óptica de la parte central que nos interesa es el mínimo de 2 milímetros de tratamiento. Sin embargo, las zonas ópticas en los lentes ortoqueratológicos son aproximadamente de 6-7 milímetros. Pero ¿qué es lo ideal? Si aquí tenemos una miopía, vamos a corregir una miopía de -4.25 en el centro. En la periferia debe ser el equivalente en positivo, contrario, más o menos un +4. Si usted quiere hacer un buen trabajo ortoqueratológico en ese paciente, el lente ortoqueratológico le va a usted a cambiar la superficie de la córnea, haciéndole un aplanamiento aquí en la parte central para hacer la corrección, en este caso 4.25, pero si usted se va a este anillo periférico, que es el de mayor curvatura o más altura en el lente ortoqueratológico, equivale a un +4. Si eso se cumple,
no hay crecimiento en la longitud axial. Si esto no se cumple, puede haber crecimiento en la longitud axial. Entonces la cantidad de poder positivo en la periferia es igual a la cantidad de poder negativo que hace la corrección. Acostúmbrense a manejar muy bien en los casos de ortokeratología esta escala en cuadrícula. Recuerden que cada cuadrito es 1 milímetro cuadrado, y si usted interpreta muy bien la imagen topográfica, recién quitado el lente del paciente ortokeratológico, usted puede entender muy bien qué es lo que está pasando. Consejo importante: cuando tengan pacientes en manejo o control de miopía con lentes ortokeratológicos, siempre hagan los controles de su paciente en la primera cita de la mañana, después de que se ha quitado los lentes al dormir con sus lentes en la ortokeratología nocturna. Si usted espera hacer la valoración ya por la tarde, 5 o 6 de la tarde, no va a encontrar estos cambios, porque el epitelio corneal tiene una capacidad de recuperación impresionante a volver a su curvatura normal de miope. Miremos aquí un ejemplo y miren la diferencia en un paciente posterior a cirugía de la SIC de 475. Obviamente se produce el cambio en la parte central de la córnea, pero miren que se produce un cambio más amplio, una zona óptica muchísimo mayor, y este valor acá en la periferia, que es este, no está correspondiendo a un positivo, en este caso, que debería ser de más 475. Aquí hay una diferencia grande con la ortokeratología, y esto nadie lo maneja, nadie lo dice, simplemente lo operan y ya, o que va, fue operado y quedó muy bien. Muchas veces encontramos que esos pacientes posteriores a la cirugía refractiva requieren un retoque, o necesariamente tienen que hacer un manejo distinto, o tienen que ponerse nuevamente lentes de contacto o utilizar anteojos. Entonces, volviendo al ejemplo, miren la diferencia tan grande en la ablación que se produjo. Hay un cambio, pero el cambio comienza a ser desde muy lejos, desde al centro de la pupila. Comienza a haber un cambio desde acá, y gradualmente vamos llegando a tener el mayor cambio en la parte central, en este caso del menos 475. Y si ustedes miran, entonces la zona óptica en ese paciente operado de LASIK es muy amplia, es demasiado grande. Comparativamente con la ortokeratología, entonces, ¿qué tenemos? Mire, aquí se produce el mismo cambio de aplanamiento en la parte central de la córnea, pero miren este anillo periférico que nos hace la ortokeratología, que va a ser equivalente al mismo valor que usted está corrigiendo, pero con corrección positiva. Aquí vemos un ejemplo de un menos 5. Lo mismo, miren, llegan hasta acá el punto, y aquí está perfectamente en su posición que estamos mencionando. Miren comparativamente en dos pacientes parecidos, con un defecto de 475 el que se hizo la SIC, y un paciente de menos 5 que se hizo ortokeratología. Miren la diferencia en el perfil de lo que sucedió en la córnea. ¿Sí? Entonces, es interesante que veamos esas diferencias para conocer. Si colocamos periferia negativa, se produce miopía axial. Si colocamos periferia positiva, se produce hipermetropía axial. Entonces, los efectos en el manejo depende de la forma como usted haga el manejo de ese desenfoque periférico en la parte retinal de su paciente. ¿Qué estrategia podemos manejar para hacer un buen manejo a los pacientes? Podemos utilizar hoy en día lentes, anteojos, pero lentes especiales con esfericidades que nos permitan que el paciente controle ese desenfoque periférico. Lentes de contacto blandos, algunos diseños de lentes se están haciendo con esfericidad anterior para ayudar a hacer un buen manejo. Está la ortokeratología, y obviamente la cirugía corneal refractiva también puede ser. Pero lo interesante entonces es conocer qué va a pasar con la retina periférica. Zeiss ya está desarrollando un lente especial para hacer control y manejo de miopía, que va a ser el control de ese desenfoque en la periferia. Se llama el lente MioVision
Todavía creo que acá en Colombia no lo tenemos disponible, esperemos que muy pronto ya esté disponible para hacer como una oportunidad de hacer el manejo con gafas. Exilor desarrolló el Myopilux, que es en 3 diseños para hacer control de miopía, cambiando la zona de la, digámoslo así, de la edición hasta llegar a un tipo como ejecutivo. Estos lentes también son indicados en anteojos para hacer el manejo y corrección de la miopía. Y el diseño blando multifocal, eh, ya hay varias casas trabajando en esto, sobre todo Cooper Vision y también Vistacon, Johnson Johnson. Pero, ¿qué es lo importante conocer? ¿Cuál es la porción en visión de lejos que vamos a utilizar? Y todos los sistemas que utilicemos con lentes de contacto blandos deben ser mmm, prescritos con el sistema ambos ojos a distancia, no como habitualmente hacemos. Un ojo para lejos, que se llama distant, y el otro ojo para cerca, near. Entonces, por eso acá hemos resaltado con negro la importancia del valor para lejos siempre en el centro, ¿sí? Y aquí tenemos la porción para hacer que lo mismo en este diseño de Cooper Vision. Entonces, ¿qué hacemos con esto, con estos sistemas de manejo? Pues igualmente, al utilizar este sistema de lentes de contacto blandos con distancia para ambos ojos, o sea, ojo derecho le ponemos el diseño D, ojo izquierdo le ponemos el diseño D también, con la edición que importante para que el paciente tenga un buen enfoque en la periferia retinal. El más usado es más 250. Entonces aquí tenemos el resultado con este multifocal blando con una edición de 3. 253 sería el indicado para ser utilizado. Bueno, entonces la invitación es que hagamos un manejo. También tenemos el diseño del bifocal Vistacon, pero lo mismo, utilizando en ambos ojos el de distancia. Está la Cuview Oasis también, lo mismo. Vemos acá en la diapositiva el centro para distancia en ambos ojos y los azules para la visión de cerca. Este es el más utilizado, el de Cooper Vision. Y este es el diseño que se desarrolló en Asia, en Nueva Zelanda, el lente Mizaic. Creo que para el próximo año ya lo vamos a tener acá disponible, específicamente ofrecido para hacer manejo y control de miopía con este diseño de lente blando de la casa Cooper Vision. Ellos están haciendo ya toda la forma para hacer el lanzamiento acá en Colombia. Yo tengo muy buena relación con la gente de Cooper Vision y sé que muy pronto lo vamos a tener. Entonces esto va a ser una ayuda muy grande para nosotros en el manejo y el control de la miopía. También va a ser un diseño que se llama Dual Focus Design y miren lo mismo que les he venido mencionando. La parte del D para lejos en ambos ojos. Aquí tenemos entonces el Proclip multifocal que en este momento lo consiguen. Simplemente pídanlo al distribuidor con el diseño de distancia para ambos ojos, adición 250 o 3 y tienen un muy buen resultado. Yo ya he venido haciendo trabajos y experimentando con estos lentes blandos hace más de 2 años y tengo varios pacientes en los cuales afortunadamente he logrado mantener y controlar el desarrollo de la miopía con estos lentes de contacto blandos. Este es el Proclip que conseguimos acá en este momento. Miren, distancia y las posibilidades de tener en pasos con adiciones desde 1 hasta 4, pero las más usadas son 250 y 3. Entonces, este es un estudio que se hizo de varios autores comparativamente entre la ortoqueratología que se llama remoldeo corneal y el multifocal blando. Y los resultados
más o menos en porcentajes, un 41% con el sistema de blandos, un 49% con el sistema de ortoqueratología. Entonces, por eso digo que son los dos sistemas ideales para que hagamos nosotros el manejo y control de la miopía. Eh, Aquí vemos otra explicación de qué es lo que hacemos con estos lentes multifocales. Recuerden que en el lente multifocal gradualmente se va obteniendo mayor adición a medida que nos vamos yendo más hacia la periferia. Cuando estamos más lejos del centro, tenemos menos valor de la adición, pero al mirar en visión más hacia la periferia tenemos un efecto de mayor adición o mayor efecto de adición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que lo que usted corrija a -3 en el centro sea también positivo en la periferia. Entonces, es lo mismo que mencionábamos con la ortoqueratología. Si usted hace acá un manejo de distancia de -3, lo ideal es que en la periferia, esta parte de la periferia, corresponda a un efecto de un +3, ¿sí? Entonces, tratemos de hacer la máxima corrección con la mayor adición posible para hacer este manejo, ¿sí? Y vamos a lograr entonces que este desenfoque periférico lo podamos controlar, ¿sí? Entonces, en ese proceso de desenfoque periférico lo podemos manejar muy bien eh, para evitar que tengamos ese crecimiento axial importante del que hemos venido mencionando, ¿sí? En la historia de su paciente y control de miopía, comience lo más temprano posible. No espere a que ese niño sea más grande o lo corregimos cuando ya sea adolescente. Yo tengo pacienticos desde 5 y 6 años con muy buenos resultados. Y una vez que el niño aprende a manejar su lente de contacto, él siempre se lo va a colocar y va a estar muy contento. Maneje muy bien en qué momento comienza a hacer usted el manejo de la miopía por el tema del factor genético que ya mencionamos. Observe muy bien si hay una progresión de miopía por el efecto externo que es adquirido. Eh, Mire la historia familiar, los padres si son miopes o no. Indague un poco sobre qué hace él ambientalmente y si es un paciente que ya ha usado lentes de contacto o si entienden y los papás están dispuestos psicológicamente a ayudarle a su niño. Y lo más importante para usted, querido colega, entrénese, sea experto en todas estas modalidades. No haga su corrección simplemente de la miopía que usted encontró. Piense que si es un paciente niño o adolescente, si usted no lo corrige adecuadamente, pues usted es responsable de que cuando sea adulto tenga mayor miopía. Entonces es un cargo de conciencia importante que debemos tenerlo siempre presente. ¿Cuándo comience? Lo antes posible. Pero podemos mencionar más o menos sobre la edad de 6 7 años hasta los 12 años. Es muy importante de acá que hagamos una buena corrección. Y a partir de los 12 años que ya entra en la adolescencia, pues el manejo puede ser más fácil y sencillo para el paciente. ¿Cuánto tiempo requiere el paciente en tratamiento? Pues desde que es niño hasta que es adulto. No es que toda la vida va a tener usted pues en tratamiento de control de miopía. ¿Qué es lo importante? Que cuando llegue a la edad adulta ya tenga otras opciones, pero que no tenga una miopía tan alta. Ya si es adulto y quiere de pronto hacer una cirugía refractiva, pues le va a ir bastante bien, porque no hay daños importantes en la retina por el incremento de la longitud axial y esa presión que se hace hacia la periferia retinal, produciendo también un adelgazamiento en el espesor de la retina y daños más severos y serios para el paciente que si no lo hacemos adecuadamente llegan a miopías muy altas y son pacientes que pueden estar disponibles para hacer un desprendimiento de retina, ¿sí? Entonces, nuevamente, insisto, haga la corrección en la periferia adecuadamente, evite el desenfoque periférico, ¿sí? Es preferible que el paciente tenga que sea un desenfoque periférico hipermétrope a que sea un desenfoque periférico miope.
Entonces, tenemos mucho que hacer controlando a los niños con la miopía. ¿Por qué razón? Porque es una responsabilidad muy grande que tenemos. Eh, Hay un video que tenemos disponible, vamos a tratar de tenerlo disponible en Queratos, que hicieron en Costa Rica para un programa de televisión y se llama Miopía, Epidemia Silenciosa. Se pueden comunicar con nosotros en Queratos en estos teléfonos y con mucho gusto les podemos dar la asesoría que quieran. Eh, en el control de la miopía todo está por hacer. Bueno, muchas gracias. Sonia, no sé si damos espacio para algunas preguntas, si es posible. Muchas gracias por su atención, muy queridos. Bueno, ya como mencionó el doctor Sergio Mario García, abrimos espacio para las preguntas a través del chat. De hecho, ya varias personas nos han hecho preguntas, entonces comenzamos con la doctora Mariluz Chávez. Ella pregunta, ¿en vez de bifocales se podría progresivos o no? Bueno, son varias preguntas en una. ¿Los optómetras podemos formular la atropina o habría alguna restricción? ¿Y qué ad se manejaría? Como optómetra se recuerda que la ley 372 nos permite la prescripción de fármacos. La podemos utilizar. Eh, Obviamente estamos autorizados, los que estén bajo la nueva ley de optometría lo pueden hacer. Eh, Dentro de las correcciones que se mencionan, eh, puede haber corrección en antídotos con multifocales también, pero siempre y cuando estén haciendo ayudando a que el desenfoque en la periferia sea controlado, ¿no? Eso ya sí tiene que entrar en contacto con los fabricantes de los eh, lentes de anteojos para que les aclaren el tema de esa pregunta, ¿no? Bueno, la doctora Joana Romero, ¿dónde podemos entrenarnos y certificarnos en ortoqueratología? Bueno, mire, hay una academia que yo soy presidente para América Latina que se llama Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía. Somos un grupo de optómetras que estamos también adscritos o pertenecemos a la Academia Mundial de Ortoqueratología y Control de Miopía que tiene sede en los Estados Unidos, que preside el doctor Cary Hesber, y habitualmente nosotros estamos desarrollando, hacemos cursos para preparar sobre este tema. Ya hicimos un congreso muy importante el año pasado en Argentina, en Iguazú. Teníamos programado un congreso para este año en México, pero con el tema de la pandemia, pues todo se fue atrás. Pero este congreso posiblemente lo vamos a tener el próximo año, en 2021, y se cambió la sede y va a ser en Bogotá. Entonces, estén atentos a recibir información porque ahí en estos congresos y cursos se enseña a través de la Academia de Ortoqueratología y Control de Miopía Latinoamericana cómo hacer un buen manejo de todos estos casos. Obviamente también en las universidades, en la Universidad de La Salle, en la maestría en Ciencias de la Visión, también se entrena muy bien a la gente en este manejo, y lo mismo en la especialización de lentes de contacto que hace la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. Esas serían como los sitios donde les puedo indicar que se pueden eh, entrenar y educar mejor en el tema de este manejo de control de miopía. La doctora Mariana Vega, ella quiere saber si no importa la medida de miopía que tenga, se puede trabajar con 250 o 3 de A. No, lo importante es que la edición que se utilice sea 250 o 3, es como la más utilizada para hacer los manejos. No tiene mucho sentido utilizar adiciones bajas, por ejemplo de 1 o de 1,50, ¿no? Bien, continuando con las preguntas, la doctora Sandra quiere saber si un paciente tiene, por ejemplo, una miopía de 1 y se coloca una de más 1. Depende de la edad que tenga el paciente. Si es un paciente adulto, pues ya no,
vamos a hacer mucho porque se supone que ya no va a haber incremento en la longitud axial por lo que ya es adulto. Si tiene una miopía de -1 y es un niño de 7 años, sí hay que hacer algo inmediatamente, ¿no? Todo depende de la edad. Bueno, a ver qué más preguntas tenemos por aquí. El doctor Manuel F. de la Peña pregunta, ¿es necesario estar inscrito en la asociación para asistir bueno, no se refiere a un congreso en Bogotá? No, no tiene que estar inscrito a la asociación. Generalmente las personas que participan en los congresos que organiza la asociación se hacen miembros durante el congreso. El que se inscribe generalmente lo hacemos miembro de la asociación, previo a otros requisitos, pues obviamente hay que llenar un formato de inscripción, una fotografía, bueno, pero ya es como la parte administrativa para el manejo y la ventaja de ser miembro es que pueden participar también en los eventos de la Academia Americana a un precio también más especial en la inscripción a los congresos, ¿no? Busque la orden que yo le di y lea su merced, lea su merced. ¿Aló? Ya aquí estamos. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Yo creo que Bueno, una pregunta más, Sonia, para más o menos dar el tiempo que es de 1 hora, ¿no? listo. Tenemos acá una pregunta del doctor Héctor Hugo Páez. Él dice, buenas tardes, doctor Sergio Mario, ¿qué opina del tratamiento dual atropina en baja concentración y cualquiera de los tratamientos con lentes de contacto, ya sea orto-K o multifocales? Mi querido doctor Hugo, muy buena pregunta. Yo pienso que en algunos casos hay que hacer tratamiento dual, también con la atropina en baja dosis y combinado con ortoqueratología y combinado con el lente de contacto blando especial, ¿no? Se puede hacer el manejo, pero eso ya es decisión de cada profesional, según como vaya viendo el desarrollo en su paciente, ¿sí? Bien, bueno, vamos por terminadas las preguntas y también pues este curso. Muchas gracias a todos por su compañía y por su participación. Queremos contarles que los anteriores cursos ya están disponibles en YouTube en el canal Laboratorios Queratos. Allí pueden ingresar, suscribirse al canal y también darle like a los videos si se quieren, pues los pueden compartir. Recordamos también que nos encuentran en Facebook como Laboratorios Queratos y en Instagram como Lentes Queratos, donde compartimos también información de interés para todos. Estamos para servirles. Nos pueden contactar al WhatsApp 313-831-5089 o al PBX 635-5150, donde serán atendidos con gusto por Milena. Bueno, el próximo 26 de noviembre, que también es jueves, será el próximo curso. El tema será manejo de la presbicia con lentes de contacto. Así que los esperamos para que nos acompañen nuevamente. No duden en contactarnos si tienen cualquier inquietud. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche también.